Saludos, mi nombre es Dylan Estanarco, estudiante de la Universidad Abierta de Ciencias, escritor del programa Ciencias Políticas y Jurídicas. Hoy quiero hablarles acerca de una actividad desarrollada en clase. Esta actividad tiene relación al acto legislativo. Esta corresponde al número 4 de la Guía de Evaluación y Rúbrica de Actividades. Derecho Constitucional. Y entonces voy a empezar y voy a proceder a hablar sobre este punto número 4. Primeramente quiero informar que en este punto se nombra acerca de un acto legislativo el cual se propone para poder formar cadena perpetua para los condenados que tengan agresión sexual contra niños, o sea, violadores en sí. Del mismo modo, pues podemos darnos cuenta que progresivamente es aprobado bajo el Congreso. Sin embargo, cuando lo mandan a la Corte Constitucional, nos damos cuenta que lo declaran inconstitucional. Esto en correspondencia a que estaría negando la dignidad humana. Ahora bien, si este fue negado, y este tiene relación al proyecto de ley de Gilma Jiménez, el cual nos habla acerca de cadena perpetua, como se nombra anteriormente, donde el mínimo para los violadores sería de 50 años. No exactamente la hizo Gilma Jiménez, sino es en honor a ella, ya que fue propuesta durante la presidencia de Duque en el 2021. Ahora bien, ¿esto qué tiene relación y por qué tomamos en cuenta esto? Debemos considerar esto, ya que si no, nos podemos dar cuenta que esa también fue negada. Fue negada como inconstitucional, teniendo mucha relación a nuestro punto número 4. Ahora bien, si damos continuidad a este enfoque, a esta ley, la cual propone cadena perpetua para los violadores, nos damos cuenta que la Corte en ese momento también lo declaró inconstitucional, ya que estaría negando la dignidad humana de los condenados. Redundantemente puedo ahora centrarme en la resolución o cómo sería otra forma para que sea aprobada a partir del Congreso. Durante este trayecto vamos a hablar acerca de las principales leyes o bases o algunas de las bases que tiene para formar una cadena perpetua o cómo corresponder a las violaciones contra niños o agresión sexual o alguna relacionada. Obviamente está la Constitución Política de 1991, en la cual se debe garantizar los derechos de los niños, sea integralmente o armónicamente, de la forma que su desarrollo pueda llegar en continuidad y no haya problemas. Ahora bien, también tenemos la ley de 1098 del 2006, el cual nos habla sobre la intimidad y privacidad de los niños, así como también nuevamente los derechos acerca de estos. Esto es del Código de Infancia y Adolescencia. Continuamente podemos proponer la ley de 1257 del 2008, el cual ya se enfoca principalmente a las mujeres. En esta se habla un poquito del género y cómo se debe defender los derechos de las niñas, mujeres, adultas mayores u otras, adolescentes también. Y del mismo modo propone formas de prevenir, sancionar y erradicar toda violencia contra el género. Esto para las niñas. También tenemos la ley de 1616 del 2013, la cual es una ley de atención integral a víctimas por violencia sexual. Entre esto, pues nos habla un poquito de cómo se debe tener una atención integral para estas personas y al mismo tiempo el respeto a la dignidad, la no reactivación y la confidencialidad en caso de haber pasado alguna situación relacionada a la agresión sexual. Estos son solo algunas de las leyes y méritos que existen para defender la agresión sexual, la violencia sexual o algún tipo parecido a estos. Entre eso entonces proponemos y nos damos cuenta que al estar vulnerando los derechos de un joven, en esto nos damos cuenta que al estar vulnerando los derechos de un joven a través de la violencia sexual, entonces entendemos que es inconstitucional, está en contra de los derechos humanos, está negando la privatización de las personas.
Pero si bien entonces estaríamos también negando la dignidad humana de los condenados a la cárcel si se propusiera una cadena perpetua. Obviamente ya existen los diferentes tipos de formas para los condenados por estas formas de agresión. Sin embargo, no cumplen con una cadena perpetua exactamente. Esto ya es del diferente tipo que exista. Ahora bien, entonces yo aquí reviso un poco entonces en el artículo 208 y 222, el cual nos relaciona qué proponérsele a un condenado y cómo exactamente debe inferir en estos, y habla directamente de la dignidad humana, esto en el Código Penal. También existe la ley de 1542 de 2012 que habla sobre prevenir estos tipos de conductas en las personas. Controlar la comisión de delitos sexuales en sí. En totalidad también puedo entonces conseguir, ya tomados en cuenta, qué exactamente debemos valorar en esto. Entonces, a partir de esto propongo un caso, o propongo básicamente unas condiciones o unas características que permitirían que fuera más constitucional esta ley que se propuso en el 2021 por Iván Duque, bueno, en la presidencia de Iván Duque de por sí. Así que procedo a hablar. La ley de 1098 del 2006 ya nos habla sobre la priorización que tienen los niños y sus derechos, así como la protección integral de los mismos, a tener derecho al amor, derecho a la armonía y al respeto por parte de ellos, e incluso más relaciones que se habla sobre la protección de los niños y adolescentes. Esta ley ya nos fundamenta que se debe principar estos derechos sobre todos o cualquiera que existen, a pesar de que hable sobre una dignidad humana. Estamos hablando sí de dignidad humana, pero si se priorizan esos derechos deben considerarse de gran manera, así que sí se puede aprobar una cadena perpetua para estas personas. Pero si bien entonces vamos a proceder a cómo podríamos solucionar este caso o qué condiciones podríamos aplicarle. Primeramente, hablando de que el mínimo de 50 años, cuando se fue negado por la Corte Constitucional, nos dijo que en vez de dar una cadena perpetua y mantenerlos aislados y no poder darles ni siquiera libertad condicional, entonces es preferible dar una resocialización como buenas personas para que puedan compensar las cosas que hicieron. En este caso, en mi caso, estoy proponiendo una forma de solucionar, el cual principalmente comenzaría entonces ya no el mínimo de 50 sino 20 años. Una vez pasados los 20 años, este tendría la oportunidad de tener libertad condicional si es tomada como persona ciudadana, social, y aparte pues de nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga buenos comportamientos, que demuestre haber cambiado exactamente. En esta libertad condicional nos encontraríamos con algunas cosas que serían, primero, supervisión absoluta. Si se da libertad condicional, sería absoluta su supervisión. Segundo que todo, tendría que asistir a sesiones psiquiátricas y sesiones psicológicas, en la cual estaría revisando siempre el psiquiatra o psicólogo si esa persona está retomándose y se está adaptándose nuevamente a la sociedad. Cabe decir que eso solo es cuando estos tipos de cosas, este tipo de cadena perpetua con la libertad condicional después de 20 años, es considerada solo si de verdad y realmente hay evidencia de que es o cometió agresión sexual o violencia sexual para los niños y jóvenes y adolescentes. En caso de no tener estas conductas, pues entonces llevaría a cabo otras normativas y leyes vigentes para esos tipos de casos. Ahora bien, en continuidad de esto, entonces estamos hablando de la libertad condicional. ¿Y qué pasa si esta persona incumple esto y está fuera de libertad condicional y entonces el ejecutivo se da cuenta que quiere cometer algo? Entonces, antes que nada, pues tiene un supervisor encima.
siempre va a estar revisándolo, va a estar supervisando que él cumpla con esto. A partir de esto, pues estaría retomándolo, lo volvería a llevar a la cadena perpetua y entonces a partir de los 50 años podría nuevamente llevar a cabo este proceso. Podría, si se cumplen los requisitos, el comportamiento, retomar socialmente como persona para poder estar en la libertad condicional. Obviamente a partir de esto, pues algunos preguntarán, pero un ejecutivo no puede estar todo el día o supervisando a una persona viendo a ver que no incumpla lo condicionado. Podemos hacer uso de los aparatos para promover la libertad condicional, además de que no se puede pues, dejar acercar al violador o condenado a los niños. No puede acercarse en esos tipos de casos, no puede estar en ninguno de esas formas. Tendría ciertas condiciones y ciertos lugares que pueda ir. Obviamente, como se nombra esto, es cadena perpetua, así que esto no se va a quitar. Esto no se va a quitar. Esto solo se cumpliría, la cadena perpetua se cumpliría muy a largo plazo. Ya si se quiere llevar algunos años, hasta ciertos tipos de años, quién sabe, hasta 100 años, tal vez pues ahí terminara ya la cadena perpetua. Eso depende del tipo de forma o caso que propongan para este tipo de cadena perpetua y al finalidad. Eso sería una forma de promover más la dignidad humana y la resocialización de la persona. Ya pues teniendo diferentes tipos de condiciones para que puedan volver a la sociedad, pueda reintegrarse. Y no exactamente reintegrarse, porque siempre va a estar pues supervisado, va a estar bajo absoluta supervisión. Entonces es una forma de promover que pueda estar en la sociedad y estar bajo supervisión. La dignidad humana sería respetada y estaría de acuerdo al Código Penal. Ahí ya se haría unas modificaciones ya sea en la Constitución o las leyes correspondientes para los condenados o prisioneros. Esto propuesto para el acto legislativo entonces ya sería llevado allá en el Congreso y sea aprobado o no. Si es aprobado se medita mediante la Corte Constitucional y podría proponer entonces la Corte Constitucional considerarlo constitucional o inconstitucional. Esto es lo que yo puedo proponer a partir de este caso. En caso de ser alguna otra cosa más, pueden informarme, pueden decirme y puedo explicar o plantearles una forma. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de su gusto, espero haya sido comprensible y sea entendible para poder llevarse a cabo y proponerse a partir de la ley ya propuesta anteriormente, que fue pues ya medida exigible, no fue aprobada, o sea, fue aprobada pero eventualmente quitada, por así decirlo. Espero sea de su gusto, espero se puedan mejorar estos tipos de cosas y se puedan tomar constitucionalmente estos casos que pueden llegar a tener una gran polémica bajo las personas, ya sea internamente en el Estado o externamente en la sociedad. Muchas gracias por ver este video, espero yo sea de su gusto, hasta luego.